buen día. Hoy voy a estar hablando sobre la descripción de la segregación humana utilizando un modelo de Ising, esto para la clase de física estadística. Vamos a ver cómo se puede dar una descripción de un problema propio de las ciencias sociales usando conceptos y métodos de la física estadística. Antes que nada, hay que hablar sobre la segregación en sí. La segregación ha sido un tema importante dentro de las ciencias sociales, tales como sociología, geografía, economía, ciencias políticas, que ha sido atacado desde el aspecto cualitativo. Sin embargo, no se le ha dado una solución. Ha sido muy estudiado de una manera discursiva, sin embargo, aún no se tiene un modelo que permita predecir y dar soluciones a dicho problema. Es por esto, esta es la motivación de usar modelos cuantitativos, tales que permitan algún sentido de predicción para empezar a resolver o solucionar este tipo de problemas. También es importante decir qué entendemos por segregación. No vamos a ahondar mucho al respecto, pero vamos a definir segregación como algo que consiste en apartar o marginar grupos sociales, esto motivado por la discriminación o desigualdad social, tales como desigualdad económica, desigualdad de oportunidades, etc. Una pregunta natural al intentar cuantificar la segregación es ¿qué modelo vamos a estar usando? Para este modelo vamos a considerar algunos parámetros. Vamos a definir un parámetro que se va a llamar tasa global de olvido de la tolerancia, que va a estar descrito como qué tan rápido pierde la tolerancia los habitantes o individuos de una sociedad. Es decir, qué tan poco tolerantes son de vivir adyacentes a un grupo social que no es de su interés, por así decirlo. Después vamos a definir una respuesta de las tolerancias locales en la vecindad como el parámetro que nos va a explicar qué tan conscientes son los individuos de que tienen que hacer algo por revertir la pérdida de tolerancia, es decir, algo que les permita reflexionar sobre el problema que están teniendo. Y vamos a definir en general, esta va a ser una variable muy importante, vamos a sumar estos dos parámetros y vamos a definirla como la temperatura local o más bien el nivel de tolerancia que tiene un individuo. Para este modelo vamos a usar tolerancias que siempre van a ser mayores a cero, o temperaturas mayores a cero. Después vamos a proceder para definir el modelo como tal. Nuestro modelo se va a definir en una laris cuadrada de 2 dimensiones, es decir, una retícula de 2 dimensiones con condiciones de frontera periódicas, y vamos a definir dos espines de Ising. Aquí los tenemos dados por S sub i. Uno va a ser igual a 1, el otro va a ser igual a menos 1 y van a estar distribuidos aleatoriamente. Esto implica que si tenemos una magnetización igual a 0, entonces no tendremos segregación. Después vamos a definir nuestra dinámica como sigue. Son 5 pasos. Primero vamos a escoger un spin S sub x, y de un individuo aleatoriamente, es decir, completamente aleatorio. Posteriormente a esto vamos a tomar los spins de los 4 vecinos, es decir, de los el vecino que está arriba, derecha, izquierda, arriba y abajo, y vamos a definir esta suma como S mayúscula, ¿sí? Posteriormente vamos a calcular un cambio de energía dado por delta E igual a 2 veces el spin del individuo de interés por la suma de los individuos adyacentes, la suma de los spins de sus vecinos. Esta fórmula sigue directamente del cálculo de energía del sistema de Ising, del modelo de Ising, o ferromagnético. Después vamos a hacer que nuestros spins de nuestros individuos vayan a cambiar con una probabilidad dada por la siguiente función de partición. Arriba vamos a tener un factor de Boltzmann dado por E a la menos cambio de temperatura sobre T sobre 1 más el mismo factor. Vemos que la temperatura T aquí va a estar dada como nuestra temperatura local que definíamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando tenemos temperatura igual a 0? Cuando tenemos temperatura igual a 0, tenemos que E a la menos delta E sobre 0 no está definido, por eso requerimos que nuestra temperatura sea siempre mayor a 0.
¿Y qué pasa cuando nuestro cambio de energía es cero? Bueno, pues básicamente tenemos una probabilidad de 0.5 o un medio, ¿no? Porque esto se hace 1, esto se hace 1, entonces 1 sobre 2, un medio. Bueno, esta va a ser nuestra probabilidad en general, que es la probabilidad o la función de partición del modelo de Ising. Después vamos a redibujar la Laris, dado un cambio hecho, vamos a repetir n veces el proceso. Es decir, vamos a iterar primero un cambio, elegimos uno aleatoriamente, después repetimos tantas veces como individuos tengamos. Aquí realicé una simulación usando NetLogo porque es un modelo basado en agentes. Definí una Laris, dados dos tipos de individuos. Un individuo con spin -1 va a ser el individuo naranja, un individuo con spin 1 siendo individuo azul. Y tenemos aquí unas cruces. Estas cruces nos van a indicar qué tipo de individuo quiere moverse debido a la situación que tiene a sus alrededores. Y este parámetro va a estar dado por la tolerancia. Vamos a iterar una vez con una tolerancia de 35% y una densidad poblacional del 95% y tenemos este resultado. Después vamos a repetir estas iteraciones, una por cada individuo. Luego de n iteraciones, con una 95% de densidad poblacional y una tolerancia de 35%, encontramos este estado final. Podemos notar que hay muchos individuos azules seguidos de individuos azules y demasiados individuos naranjas seguidos de individuos naranjas. Esto quiere decir que el Estado buscó una organización tal es que la mayor cantidad de individuos naranjas tenga como vecinos individuos naranjas e individuos azules tenga más vecinos que sean individuos azules. Es decir, tenemos un Estado totalmente segregado. Después podemos jugar un poco con las tolerancias. Aquí yo di una tolerancia del 55%, vemos que hay más grupos, pero hay menos homogeneidad, es decir, está un poco más desordenado, es decir, hay un poco más de tolerancia e incluso tenemos partes donde hay individuos naranjas seguidos de individuos azules. Esto quiere decir que hay un poco menos de segregación. Vamos a darle menos tolerancia y ver qué pasa. Mientras menos tolerancia haya, más segregación existe. Aquí si nos fijamos hay menos grupos que este lado, pero si nos fijamos está un poco más homogéneo. Después menos tolerancia aún, tenemos nada más 3 grupos, una frontera muy bien definida, es decir, pocas veces se comunican estos individuos, tenemos algunas X, pero está más segregado. Vamos a dar menos tolerancia y tenemos un grupo totalmente segregado con individuos en la frontera que tienen dificultades para encontrar un lugar. Y esto más o menos es lo que pasa actualmente. Ahora, hablé de que usé una densidad poblacional del 95%. Sin embargo, podemos usar ahora otra densidad poblacional. En este caso usé aleatoriamente, arbitrariamente, un 65% de densidad y utilicé las mismas tolerancias. Para esta tolerancia de 55 con 65% de densidad, encontramos estos huecos. Pero si nos fijamos, hay un poco más de comunicación entre los individuos de distintos tipos. Mientras menos tolerancia exista, los huecos tienden a ser más grandes. Si nos fijamos, aquí pasa algo curioso. Dadas estas condiciones, se encuentra un estado que, aunque tenga menos tolerancia que el anterior, está un poco menos homogéneo. Pero bueno, cuando reducimos la tolerancia, se empiezan a hacer más grandes estos huecos y tenemos grupos que están bastante alejados, por ejemplo aquí, de los demás, ¿no? Tenemos grupos pequeños que están alejados de los demás, y a pesar de que esto sea igual que los azules, los demás azules, dada la poca tolerancia que tienen, se encuentran más alejados, más segregados. Ahora, vamos a pasar un poco por las conclusiones. El modelo de Ising de la física estadística está pensado propiamente para cuestiones de física. Sin embargo, se puede aplicar para cuestiones de ciencias sociales, ya que nos permite modelar computacionalmente de una manera sencilla algunos problemas que son propios de las ciencias sociales que anteriormente son tratados únicamente cualitativamente. ¿Qué significan nuestros parámetros como la temperatura o la energía? Pues van a representar los comportamientos visibles de los sistemas sociales, de los grupos sociales. Estos pueden ser interpretados como la tolerancia de un individuo o de un grupo respecto a vivir cerca de otro tipo de individuos, o por ejemplo la condición de movilidad o desplazamiento urbano. Y nos damos cuenta que ajustando los parámetros
tales como las tolerancias, las temperaturas, podemos distinguir distintos agrupamientos o tenemos distintos patrones de comportamiento dentro de una sociedad. Y esto muestra que entre menos tolerancia existe, la probabilidad de terminar estados totalmente segregados crece. Entonces, esto es un primer acercamiento muy simple de cómo los modelos de la física estadística pueden ser aplicados para estudiar problemas de las ciencias sociales. Es todo por mi parte, gracias.